Dan, bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a Caracol Radio Colombia. Y bueno, un escenario, un momento importante por todo lo que se está moviendo a nivel global y con el nuevo presidente de Estados Unidos, que por supuesto será tema de conversación. Así es, siempre un placer estar aquí en Caracol, muchísimas gracias por recibirme. Sí, estamos en un mundo impredecible, llenos de cosas impredecibles, incluso el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Dan, quería empezar antes de que hablemos un poco de las implicaciones para América Latina de esa elección, las implicaciones económicas que pueden venir, comentar dos cositas de el tema electoral y de la sorpresa. Y yo creo que la primera tiene que ver con los latinos. Se habló mucho antes de las elecciones de ese voto latino, de lo importante que podría ser para Kamala Harris. Terminó siendo un voto sorpresa, si se quiere, porque el 64% de los latinos habían votado, o más habían votado demócrata, creo que en los últimos 20, 25 años, y aquí eso bajó cerca de 10 puntos. ¿Algo para decir de esa reducción del voto latino a favor de los demócratas? Mira, creo que todavía se está analizando y tratando de entender lo que ocurrió en particular con el voto latino y en particular con los latinos, es decir, los hombres latinos en muchas partes del país, que francamente actuaron electoralmente de una forma más como sus homólogos de otras demografías que de lo tradicional latino. Es decir, que gente con menos educación y sean latinos, afro, blanco, fue una tendencia más hacia el voto republicano. Eso es una tendencia de los últimos como 10, 12 años en los Estados Unidos, y eso se ve reconfirmado aparentemente en lo que ocurrió esta semana. También es importante reconocer que la información demográfica que tenemos sobre el voto es de encuestas de boca de urna, que francamente no son diseñadas para entender las diferencias demográficas dentro del electorado. Habrá más información en un mes y luego en particular en marzo del 25, donde vamos a poder analizar de una manera mucho más profunda quién votó y de qué forma votaron, para entender mejor lo que obviamente ha sido un cambio importante en el voto latino dentro de los Estados Unidos. Es muy fácil hablar después de que las cosas suceden y, como decía alguien, ser inteligente de para atrás pues es sencillo, pero han aparecido las críticas y la autocrítica de los demócratas, y algunos dicen que el partido debe ir más al centro, que debió ir un poco más a la izquierda, que el discurso identitario abandonó otros temas claves más importantes para los norteamericanos. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo para decir también de una posible autocrítica demócrata? Mira, hay mucho espacio y mucho tiempo para autocrítica. Estamos a 4 días del fin de la votación, entonces creo que es un poco temprano. Y de nuevo, para la autocrítica tenemos que basarlo en algo más que sentimientos. Obviamente el sentimiento es importante, pero necesitamos la data para entender lo que ocurrió y el por qué ocurrió. Y eso es trabajo no de 4 días, ni de 4 semanas, ni es trabajo de meses. Y creo que va a haber una conversación profunda dentro de la coalición demócrata para entender qué los pasó y qué tienen que hacer para ajustar. También, de nuevo, esto también se debe entender en contextos globales. En el mundo industrial, en elecciones post-pandemia, los partidos de gobiernos han ganado una elección. Fue la reelección en Francia, y casi no ganan ahí. Entonces, los gobiernos a los cuales tenían la culpa en la percepción pública de la inflación en el mundo industrial, todos han perdido. Entonces también se puede entender de manera quizás un poco más simple lo que ocurrió en Estados Unidos en ese contexto. Y lo otro es que en las últimas 10 elecciones a nivel federal, congresional, las intermedias y presidenciales, el cambio ha ganado 8 de las últimas 10 en los Estados Unidos. El votante estadounidense está buscando cambio y no lo encuentra. Entonces es una búsqueda más o menos constante del cambio, y esta es otra manifestación quizás de esa búsqueda. Bueno, uno de los temas centrales, Dan, en este nuevo escenario es el tema de los migrantes, sí, que es la gran preocupación también de América Latina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar en ese escenario? Mira, creo que va a haber un aumento de deportaciones de los Estados Unidos. Fue una parte importante de la promesa de Donald Trump como candidato. Llegar a tener
una deportación a escala masiva es logísticamente muy complejo y tiene implicaciones muy negativas para la economía estadounidense. Entonces, esas dos cosas, lo logístico y lo pragmático, pueden ser frenos a lo que el presidente Trump ha prometido. Entonces, tenemos que ver lo que hacen, pero van a intentarlo. Y eso va a tener implicaciones importantes para las comunidades, particularmente las comunidades latinas en los Estados Unidos. Va a ser muy disruptivo a muchas familias, en particular esas familias que son familias mixtas, es decir, familias que contienen ciudadanos y indocumentados. Esa combinación es donde se va a notar más que cualquier otra parte de nuestras comunidades, y esos son millones de familias en los Estados Unidos, pero vamos a ver cómo interactúan la realidad con la promesa política, que es una promesa central a la oferta política de Donald Trump, que es la deportación masiva. Bueno, se espera también cambios en la política internacional frente a Venezuela, por ejemplo, o el mismo caso de Colombia, por la tendencia política del gobierno. Mira, creo que Venezuela está un poco en el aire, lo que van a hacer esta vez un presidente Donald Trump. Hay gente alrededor suyo que en su momento buscó negociación aún dentro del gobierno de Trump con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que quizás lo van a querer buscar otra vez. También hay gente más dura que quería presionar más al gobierno al régimen de Nicolás Maduro durante el primer mandato del presidente Trump. No creo que está resuelto cuál de esos segmentos va a ganar en el debate interno dentro del gobierno de un recién llegado presidente Trump por segunda vez. En contexto de la relación con Colombia, obviamente hay un choque ideológico que viene. A Colombia le fue bastante complejo, aún con los presidentes Santos y Duque, que eran mucho más afines ideológicamente a Donald Trump, que es Gustavo Petro. Entonces creo que se puede esperar tensión alrededor en particular del tema de narcotráfico. Trump tiene una vista muy ortodoxa sobre el tema y sobre la guerra contra la droga. Y este gobierno colombiano tiene un punto de vista mucho menos ortodoxa. Entonces ahí hay una tensión y creo que es más o menos la primera tensión que va a estar sobre la mesa cuando llega el presidente Trump a la Casa Blanca de nuevo. Ayer nos preguntábamos si una de las consecuencias de la llegada del regreso de Trump al poder para América Latina y para Colombia particularmente podría ser cierta irrelevancia, si Trump iba a dejar de mirar hacia acá. Un ex embajador de Estados Unidos en Colombia decía esta semana que Donald Trump que él creía que ni siquiera sabía quién es Gustavo Petro. Ese es uno de los riesgos, que mire menos hacia América Latina o simplemente hacia México y de resto desaparezcamos un poco del radar. Mira, México sí va a ser un país de enfoque para el presidente Trump, sí o sí. Es indudable que va a tener un enfoque importante sobre México. Es nuestro socio económico comercial más grande en el mundo. Es el último control fuera de Estados Unidos de los flujos migratorios. Es fuente de inestabilidad en términos de seguridad, es una fuente de fentanilo hacia los Estados Unidos. Entonces, México está en primera página para Donald Trump. El resto de Latinoamérica, creo que no sé cuál de los ex embajadores dijo eso, pero es a cierto nivel, creo que es acertado. Eso dicho, entre los pocos países donde Trump sí ha demostrado interés personal está Colombia, por bien o por mal. Entonces, aún con menos atención hacia Latinoamérica, Trump sí le interesa, en el contexto latinoamericano, 4 países le llaman la atención: México, Guatemala, Colombia y Brasil. Y 2 temas donde Colombia sí tiene un papel importante también le llaman la atención. Primero, lo migratorio y, como hablamos, lo antinarcótico. Entonces, Colombia tiene 3 razones por las cuales estar en el radar de Donald Trump. Entonces, no sé si podemos pensar que aún si sabe quién es Gustavo Petro o no, si le va a interesar y va a querer tener interlocución con temas muy relacionados a la relación entre Estados Unidos y Colombia.
Ayer hablábamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos y le preguntábamos si es necesario un cambio de enfoque de Colombia después del regreso de Donald Trump. Él dijo que, por supuesto, había que pensar de otra manera y poner otros puntos en la agenda. Si usted tuviera que recomendarle al embajador colombiano un tema clave en el que Colombia deba, digamos, cambiar su agenda, insistir, poner como prioridad, ¿cuál sería en esa relación con Estados Unidos? Mira, a pesar de que mi abuelo fue embajador de Colombia ante los Estados Unidos, trato de no dar consejos a embajadores colombianos en mi país. Eso dicho, creo que en un tema que es un tema central, quizás el tema central para Donald Trump vis-a-vis Latinoamérica, creo que Colombia tiene un historial muy bueno de contar y que se tiene que entender en los Estados Unidos, y es la acogida de 3 millones de venezolanos en Colombia. La capacidad de Colombia de integrar y acoger esa población ha sido algo que se ha hecho a lo largo de 3 gobiernos nacionales aquí en Colombia, como bien saben, y es algo que se puede entender en Washington como un beneficio a los Estados Unidos. Y para Donald Trump lo más importante es hacer cosas que él percibe que está en su interés, o que sean percibidos que sea en su interés. Aunque las razones por las cuales se hacen quizás son otras, pero si se pueden percibir de esa forma, creo que es importante. Entonces yo empezaría en la acogida y muy eficaz a lo largo de 3 gobiernos de una población migratoria que posiblemente podría haber ido a los Estados Unidos, pero que se quedó mucho más cerca a casa, como algo que para empezar la conversación con la nueva administración del presidente Trump. Dan, bueno, ¿y qué aprendizajes hay para los demócratas luego de una derrota tan fuerte, un golpe que, bueno, se hablaba de un empate técnico, en fin, y la derrota es muy contundente? Sí, en muchos sentidos sí, el colegio electoral tiene ese efecto de que las diferencias pequeñas se pueden magnificar y ver más grandes. Creo que seguimos siendo un país más o menos dividido en 50-50, aunque esta vez que Donald Trump ganó el voto popular. Creo que es importante reconocer que esta es solo la segunda vez en este siglo que un republicano gana el voto popular en una elección presidencial en los Estados Unidos. Es muy fácil sobreinterpretar un resultado electoral en la semana de una elección presidencial. Cuando se eligió mi ex jefe, Barack Obama, en el 2008, todos los analistas estaban hablando que habíamos pasado a un mundo postracial. No hemos pasado a un mundo postracial. Entonces, y de nuevo, en 8 de las últimas 10 elecciones, el electorado estadounidense, incluyendo en esta, buscó cambio. Entonces, en eso creo que hay esperanza para el Partido Demócrata, sí o sí, porque es una población y un electorado inquieto que busca pero no encuentra cambio. Y que va a estar muy vigente de si Donald Trump logra cumplir con la promesa que era una buena economía, bajar la inflación a pesar de unas ofertas de política económica en particular que son inflacionarias. Entonces, ¿cómo él va a lograr navegar esa tensión dentro de su propio populismo? Va a también ser una parte importante más allá de la autorreflexión y el aprendizaje por parte del Partido Demócrata. Usted acaba de mencionar la palabra populismo. ¿Se impuso el populismo entonces en este proceso? Creo que se tiene que entender de una forma populista la oferta económica de Donald Trump. Y creo que si empezamos a pensar de Trump en ese contexto, porque hay populismos de izquierdas y derechas, lo hemos visto en muchas partes del mundo y en muchas partes obviamente de Latinoamérica. Si empiezas a entender y analizar a Trump en ese marco, creo que es un poco más fácil entender lo que está ocurriendo. Tenemos la tendencia de pensar en los Estados Unidos como algo separado, pero no lo somos. Y las cosas que están ocurriendo políticamente en todo el mundo también están ocurriendo en los Estados Unidos. Hay una falta bastante sistemática de respuesta de política pública a los temas más importantes, más cotidianos en todo el mundo, empezando con la destrucción del trabajo tradicional por la tecnología. Nadie tiene una buena respuesta a eso. Y la frustración con eso es fuerte y ha sido fuerte por décadas, francamente, en los Estados Unidos. Y distintos políticos han llegado a aprovecharse
de esa política, de esa frustración, y creo que entender este momento, por lo menos como una expresión populista, es parte de entender lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y sus implicaciones yendo para adelante. Dan, ¿qué tan distinto es el Trump de hoy del Donald Trump de 2016, cuando empezó en su primer periodo? ¿Podemos esperar sorpresas de alguna manera, o lo que vimos ya en esos 4 años será algo similar a lo que veremos en estos próximos 4? Mira, creo que lo único que sabemos de Trump es que no sabemos de Trump. Y él tampoco sabe muy bien lo que viene un día tras otro. Es una combinación de instinto político, de improvisación, y de utilizar esos mecanismos a propósito. Es decir, a él le gusta que la gente no sepa, tanto dentro de los Estados Unidos y en particular fuera, lo que va a ser el próximo día. Esa incertidumbre, él lo ve como un recurso estratégico y táctico. Entonces creo que eso no ha cambiado. Donald Trump, mira, de tener 74 años a tener 78 años, la gente no cambia mucho. Es decir, son quien son. Y Donald Trump es el que fue presidente de los Estados Unidos antes. Llegará con un equipo mucho más alineado con su visión que la primera vez. La primera vez llegó con una colisión de gente cercana a él, pero también republicanos tradicionales. Esta vez llega sin los republicanos tradicionales y llega con su gente que está mucho más preparada para entender cómo funciona el gobierno, porque tuvieron 4 años dentro del gobierno. Entonces, ese quizás es el cambio más importante de un segundo mandato de Donald Trump. No es que Trump ha cambiado, es que llega con un equipo más enfocado en hacer lo que Trump quiere hacer. Dan Restrepo estará hoy aquí en el Congreso de Camacol esta tarde en una conferencia sobre elecciones de Estados Unidos, Martín, en la política internacional. Señor. No quiero que Dan se nos vaya sin hacerle una última pregunta, que tiene que ver con lo que se dijo muchas veces antes de esta elección, y era que la democracia norteamericana estaba en riesgo, que si Donald Trump volvía a la presidencia había un riesgo cierto para la democracia norteamericana. ¿Él cree que eso es verdad, que eso es así? Mira, creo que más que nada es que la institucionalidad estadounidense estaba en juego, y creo que va a estar muy presionada en lo que viene. Tienes un presidente y su equipo que entienden mucho mejor el manejo del poder desde el ejecutivo en el gobierno estadounidense. Y nuestro sistema es un sistema que está basado mucho en normas y costumbres. Y creo que las normas y costumbres van a estar bajo muchísima presión con la presidencia de Donald Trump. Pero también estoy seguro que en 2 años, en 4 años, en las elecciones estatales, municipales, a todos niveles, el estadounidense va a poder ir a las urnas y expresarse de nuevo de una forma libre y democrática. Entonces, la democracia estadounidense seguirá. La institucionalidad del país estará bajo presión, y más presión que en mucho tiempo, no en toda la historia. También en los Estados Unidos tenemos la tendencia de olvidar nuestra historia bastante rápidamente. Son 60 años desde que los Estados Unidos vivía en un segmento importante de los Estados Unidos vivía sin ningún derecho, es decir, la población afroamericana no tenía derecho de facto hasta mediados de los años 60 en los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos el momento nunca es tan grave como parece. Y siempre hay esperanza de que el experimento o una visión del experimento estadounidense sigue en su camino, pero sigue en tensión con otra visión que hoy, esta semana, tuvo un buen día, que es la visión de concentrar el poder en pocas manos por motivos económicos. Esa es una visión de qué es los Estados Unidos y el proyecto estadounidense. Hay otra visión del proyecto de más derechos para más personas y compartir el derecho. Esas dos han estado en tensión desde la fundación de la República, y unas épocas uno ha tenido la ventaja y en otras épocas la otra ha tenido la ventaja. En los últimos 20 años, esa disputa ha sido intensa y muy cambiante. Como dije, en 8 elecciones federales, 8 de las últimas 10, el cambio ha ganado y distintas visiones del proyecto estadounidense ha cambiado. Esa disputa sigue y a fondo esa es la democracia estadounidense. Dan Restrepo, gracias por estar aquí en Caracol Radio